natural al cuerpo idea, de lo biológico a lo social. Gustavo Armando García. Resumen. En este texto pretendo hacer una reflexión en torno al cuerpo humano y su relación colectiva, abordándolo como una separación por parte de la conciencia del cuerpo natural. Abordo el concepto de cuerpo natural, entendiéndolo como el producto y el soporte de la evolución de la vida en diferentes medios, donde sus características han sido fijadas por la sobrevivencia y las relaciones en los sistemas naturales. También se hace una reflexión entre lo colectivo y lo individual dentro de ese cuerpo natural, entendiéndolos como cuerpos en un estado simultáneo. El cuerpo humano como el producto de una conciencia donde lo estético, lo objetual, lo social y lo conceptual hacen parte de él, ensamblándose, configurándose y reconfigurándose a través de diferentes etapas sociales e históricas, como un cuerpo múltiple, plástico y cambiante. También se plantea la individualidad y la subjetividad como consecuencia de la razón que nos hace percibir dicha condición, pero más a la manera de una ilusión. El cuerpo como soporte de la vida, el cuerpo natural. Según la teoría de la evolución, en la naturaleza los cuerpos son moldeados por la adaptación de la vida al medio. El fenotipo, características visibles, y el genotipo, información genética, son seleccionados y transmitidos por la herencia a partir de la supervivencia de los individuos que logran reproducirse exitosamente en un medio. El cuerpo en la naturaleza se podría entender como el producto de la interacción de la vida con diferentes entornos, un cuerpo que va palpando y se va transformando en la relación de los seres con el entorno, fijando características que son favorables para su existencia y desarrollo. Entonces, la forma del cuerpo y tiene una explicación funcional. Es producto de un fluir que se adapta por distintos caminos, un devenir constante de vida en diferentes formas, un río con muchas vertientes en constante transformación donde el bastón que la guía es la sobrevivencia. Esta concepción de la vida como un fluir, un devenir constante de seres, un río que abre caminos, me recuerda la idea de Schopenhauer del universo como voluntad y me permite visualizar el cuerpo como soporte plástico, la vida como algo que empuja a los cuerpos y los moldea golpeándolos con los bordes del medio para pulirlos, el cuerpo como el lugar donde se puede ver ese accionar de ese fluir. Es también interesante pensarse la relación entre colectivo e individuo en esta forma de cuerpo natural, a mi forma de ver paradójica y fractal, donde el cuerpo individual está insertado en el cuerpo colectivo y el cuerpo colectivo depende de la experiencia del cuerpo individual. Un individuo con una característica que beneficie el desarrollo de la especie terminará reproduciéndola y fijándola en toda la especie. Aunque debieron necesitarse muchos osos blancos para establecer la especie de los osos polares, este proceso de un oso que manifestó esta singular característica y pudo transmitirla. Un cuerpo natural es fractal. Tiene órganos, los órganos tienen células, las células organelos. En el núcleo se encuentra el ADN y ARN. Y en él, en una cadena de combinaciones, se contiene toda la información del ser. En el otro sentido, hacia lo macro, pero pertenece a una familia, esa familia a una raza, esa raza a una especie, esa especie a un reino. El cardumen es un organismo de pez y a la vez el pez es cardumen, uno es todo y el todo está en uno. Hombre, cuerpo, hombre. El cuerpo natural, a diferencia del humano, está libre de la herida de la conciencia del yo y de la muerte. Completo y cinética, libre de lo individual y lo colectivo, avanza en el fluir de la vida. El cuerpo humano en cambio sale de este fluir. Su razón, la estética y la conciencia lo desvían por otro sendero, el de los objetos, las prótesis y las mutilaciones, el del lenguaje y la cultura. Jorge Luis Borges afirmaba que todos los objetos son extensiones del cuerpo menos el libro, que es una extensión del pensamiento. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Extractos de una conferencia pronunciada por Jorge Luis Borges en la Universidad de Belgrano el 24 de mayo de 1978, publicada al año siguiente en el libro Borges Oral, MS Editores, Editorial Belgrano, Buenos Aires.
Me interesa mucho esa relación entre objeto-pensamiento y objeto-cuerpo, ya que desde los objetos el cuerpo se ha expandido. Ha dejado de ser un organismo anatómico y biológico para transformarse en un organismo social, cultural, histórico y tecnológico, cambiante ya no por la mera supervivencia y su relación con el entorno, sino por sus propias concepciones, ideas, descubrimientos y creencias, desde donde interpreta, se relaciona y crea el mundo por medio de objetos. ¿Cómo se dio esta herida de conciencia? ¿Cuánto duró esta separación del cuerpo natural y la aparición del cuerpo cultural? En alguna clase de teología, en 1997, cuando estudiaba zootecnia en la Universidad de La Salle, el profesor de esa clase manifestó cómo el problema de la teología no era Dios, sino el hombre, entendiendo este como un pedazo del universo que tiene conciencia de sí mismo, que dice yo. Para mí, ese fue el día de mi herida de conciencia. Entendí el dilema del Lao Tse del árbol que cae y nadie escucha, y comprendí que sin la existencia del hombre nada existiría, o mejor, nada se sabría, ni nada sucedería. El tiempo y todo dejarían de existir, porque con la herida de la conciencia cargamos la herida de la existencia y a la vez la herida de la conciencia de muerte. Años más adelante, en una clase de historia del arte que dictaba en un colegio, en una introducción al Paleolítico, en uno de los tomos de una vieja enciclopedia de la editorial Salvat, se definía este periodo como el más largo de la humanidad, ya que ocupaba el 99% de la existencia total del hombre. Con el hombre, la concepción natural del cuerpo cambia. Desde la condición consciente, herida de la razón, el cuerpo se significa y resignifica por fuera de este flujo natural. Se ensambla y mutila a partir de sus concepciones, relaciones, comprensiones y necesidades. Un cuerpo que se expande de la cosa al objeto, de la máquina a la imagen, de la imagen a la realidad virtual, la inteligencia artificial y la singularidad tecnológica, abriéndose camino a lo poshumano. Detrás de ese cuerpo yace lo colectivo. La roca, el martillo, la bicicleta, el auto, el libro, los dibujos, las computadoras, las películas y series, la red de internet, las prótesis, los robots, cobran sentido en su potencial de ser vehículos y agentes de relaciones con otros, para otros. De esa forma son afirmados y reconocidos. Son extensiones de nuestro cuerpo para que seamos admirados. Una persona que compra un Mercedes-Benz o un iPhone no lo compra por su mera utilidad, lo compra para significarse socialmente, para ganar un estatus social. Disfrutados, activados, vehículos de trascendencia para inscribir a su autor en lo clásico, que en su acepción más general significa lo que merece ser recordado y conservado. Cuerpo humano animal. Aunque he planteado el cuerpo humano como separado de la naturaleza por la conciencia, eso no es del todo cierto. Convive dentro del hombre un cuerpo animal, instintivo, liberador, conectado con ese río de la vida que como un cocodrilo asoma los ojos en la opacidad humana y vive silencioso y sin ser muy notado, o más bien ocultado, amarrado por la diosa razón, quien se avergüenza y disimula ese vestigio de cola. Un cuerpo animal que a oscuras, a veces a solas, a veces estimulado por el alcohol u otra sustancia, involuntaria o clandestinamente, se le permite salir. El mito del licántropo toma sentido. El deseo animal que es liberado en la noche, el cuerpo erótico y salvaje que no respeta reglas, ni piensa en consecuencias, que no tiene culpas ni remordimientos, que rompe los barrotes de la razón y se apodera del cuerpo con una pulsión enorme, el aullido libre del borracho, el lobo que olfatea el rastro de una hembra en celo. Muy conectado con la teoría de Gustav Jung sobre el inconsciente colectivo aparece el arquetipo de la sombra, que asocio con ese cuerpo animal que escondemos, que reprimimos constantemente, norma social, como diría Sigmund Freud en su libro El malestar de la culpa. Esa represión constante nos provocaría esa neurosis que según el psicoanálisis todos padecemos en la cultura. El cuerpo animal también es colectivo, como lobo. El cuerpo animal reconoce, olfatea a otros de su clase, hace guiños y también forma jaurías, se expresa y busca complicidad, pierde el asco y el miedo. Luego, al amanecer, ya transformado, ya débil, se arrepiente y se pregunta qué ha pasado, se avergüenza u olvida. Irenaeus Eibesfeld, en su libro Amor y Odio, Historia Natural del Comportamiento Humano, bajo la presión de la Guerra Fría, 1970, estudió cómo las emociones y sus manifestaciones en el ser humano son parte de un conjunto evolutivo de pautas que provienen de nuestro vestigio cerebral más antiguo. El cerebro reptil o sistema límbico, allí está la amígdala,
y es donde se producen las emociones. Visitando y explorando varias poblaciones alrededor del mundo, Irineo registró gestos que son universales a todos los seres humanos relacionados con el afecto y las pasiones. Por ejemplo, todos nos besamos y por las mismas razones. Un impulso de placer primitivo y proveniente de la regurgitación materna en un antepasado animal que devino en fijación oral y placer sexual. O el levantamiento de las cejas como una señal de salutamiento en todas las culturas. O las formas de coquetear como un código universal de nuestro ritual de apareamiento. Un paralenguaje inscrito en todos, el guiño del lobo, el cual podemos reconocer y responder de una manera inconsciente, automática, interiorizada. Daniel Goleman en 1995 publica su libro Inteligencia Emocional, donde plantea la relación del sistema límbico y las emociones con la corteza frontal, el neocórtex o cerebro racional, la relación fisiológica entre emoción y razón. Por un lado, el sistema límbico es muy antiguo, pertenece al tronco encefálico, que es la parte más primitiva del cerebro humano, mientras que el neocórtex es mucho más reciente. Cuando la emoción toma el control del cuerpo, se produce algo denominado rapto de amígdala, que es el control del cuerpo por parte de ese estado primitivo, y en ese estado no importan las consecuencias, somos emoción pura, cuerpo animal. Esto me recuerda a Klaus Kinski, actor alemán, que para mí encarna ese cuerpo animal, pasional, cargado de ira y fuerza, indomesticable, como lo registró el director de cine Werner Herzog en su documental Enemigo íntimo de 1999. Cuerpo-pensamiento. Según Renato Descartes, en 1637, cuando reflexionaba sobre la existencia, trabajando en su libro El discurso del método, en una mesa frente a su chimenea, la duda metódica lo invadió. La realidad podría ser un engaño y no había una manera filosófica de comprobar su existencia. Tampoco podía fiarse de los sentidos porque nos engañan. Abro paréntesis. Cuando leí el libro, el mismo Descartes reflexionaba si sería real que estaba en su casa en invierno, frente a su chimenea pensando, pero no, estaba muerto, y era la proyección de un libro que hojeaba un estudiante en 1996. Pensé en eso y sonreí. Ni el estudiante ni él existen más que en el recuerdo que traigo al construir este texto, que desaparecerá hasta que alguien lo lea o escuche. Cierro paréntesis. Dudó de todo hasta llegar a él mismo, como alguien que pensaba, y cayó en cuenta que si pensaba existía, o más literalmente era, eso en paréntesis, porque algo que no existe no podría pensar, cogito ergo sum. El pensamiento es conceptual, necesitamos de los nombres para construir una idea de mundo, para organizarlo y darle un sentido. Sin nombres no podríamos distinguir nada, no habría árbol ni río, nadie escucharía el árbol que cayó de Lao Tse, por lo tanto sin conceptos no puede haber pensamiento humano. Nosotros mismos somos un nombre, una idea que camina. Cuando Jorge Luis Borges escribe el poema El Golem, habla de la importancia de la palabra en el pensamiento humano, de cómo esta es arquetipo de la cosa y todas las cosas caben en la palabra rosa, y todas las rosas caben en la palabra rosa y todo el río Nilo en la palabra Nilo. Judá León, un rabino en Praga, crea a este ser llamado el Golem con una palabra divina. Sin embargo, algo sale mal, intenta introducirlo en el pensamiento humano. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto es el tuyo, esta es la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Borges 1958, el otro el mismo. Sin embargo falla, y este ser no aprende a hablar, y es más bien un estúpido que avergüenza a su creador. Borges se pregunta, si eso que era el golem para el rabí no será lo mismo que es el hombre para Dios. Para ser humanos tenemos que pactar con la forma humana, el pensamiento y la estructura. Tenemos que aprender las palabras, aprender el alfabeto, un proceso generalmente traumático que se da en la niñez, en la escuela, como lo plantea David Leach en su corto El alfabeto. Incluso en la academia se debe aprender el lenguaje académico, de lo contrario no tiene validez, una urbanidad del lenguaje que define fronteras entre lo social, lo académico y lo político. El cuerpo humano como pensamiento entiende la realidad en el medio de un flujo entre lo simbólico y lo imaginario.
hace parte de una gran red colectiva de símbolos y emociones a la que todos estamos unidos, como lo enunciaría Jacques Lacan en su libro Lo simbólico, lo imaginario y lo real. La idea de la paradoja es una constante en mi comprensión del humano, un intersticio donde los opuestos son complementarios en vez de excluyentes. Algo que se niega para afirmarse, como el aviso de prohibido fijar avisos. El ser humano es paradójico y la falta de una explicación lógica a esto deviene en su crisis, en su conflicto. El lenguaje es colectivo, pero también es singular. Nuevas palabras se crean y otras desaparecen. Aunque tenemos un diccionario que nos define el significado, unas normas de la RAE, el lenguaje es algo vivo, algo que se escapa y cambia, se reestructura, no importa la limitación. Al relacionarlas de formas diferentes emergen singularidades, resignificaciones, pero esa singularidad hace parte de ese cuerpo colectivo, lo fortalece, pero también lo cambia. En ese mismo sentido, el ser humano es una combinación de patrones, un ser relacional que a partir de las diferentes relaciones se transforma y transforma los elementos con los que tiene relación. Pero ¿hay algo detrás del lenguaje? Gustav Jung, psiquiatra suizo, planteó algo llamado el inconsciente colectivo, un concepto que a partir de símbolos primitivos atisbó la existencia de un sustrato común a todos los seres humanos, de todos los lugares y tiempo, entre paréntesis, donde se manifiesta la psique, pero que está más allá de la comprensión de la razón, inconsciente pero común a varias culturas, arquetipos, pero que está detrás de los símbolos, tal vez el noumeno, ese vacío del intersticio de lo innombrable, insignificable, lo abstracto, lo sagrado.